Muy buenas noches a todos los amigos, hermanos, a los de cerca, a los de lejos, a los de la casa, a los amigos que están en otros lugares. Qué buena noche para estar un tiempo con Dios, con su palabra. Siempre es oportuno, pero hoy más que nunca. Así que bueno, estamos acá un domingo más, ya 6 meses de esta forma, y bueno, lo importante es que hemos salido adelante y vamos a seguir adelante, porque somos parte de la Iglesia del Señor. Y qué bueno es que podemos, a través de la palabra, ser edificados, ser consolados, ser animados. Por eso animo a los hermanos y amigos que están escuchando, a los amigos de la iglesia, a los amigos que no son de la iglesia, que bueno, escuchemos un momento, compartamos este momento y nos animemos unos a otros. Donde quiera que estés, deseamos que la misericordia de Dios te alcance, que la mano de Dios te sostenga y que puedas seguir adelante, donde quiera que te encuentres, sea en este país o en otro, en esta ciudad o donde sea, que la mano de Dios, que no tiene límites, esté sobre tu vida y sobre tu familia. Y bueno, como iglesia estamos compartiendo la palabra y todos los días tratamos de leer la palabra. La idea es leerla una vez por año, así que le animo a todos. Hoy más que nunca es importante tener el consejo de Dios, el consuelo, el ánimo de Dios, la dirección. ¿Quién nos ha sentido desorientados con todos estos cambios que hemos vivido? ¿Quién nos ha sentido que le movieron el piso? ¿Quién nos ha sentido que algo está fuera de lugar y de repente dice, ¿qué hago? ¿Quién nos ha alterado un poco? ¿Quién? Todos estamos, ninguno exento, todos estamos expuestos a eso. Pero lo bueno es que la palabra nos regula, nos va corriendo otra vez al lugar y nos dice, nos acomoda los pensamientos, nos acomoda las emociones, y cuando estamos cayendo de desesperación, otra vez nos levantamos en fe y decimos, vamos a seguir adelante. Por eso qué importante es hoy estar fortalecidos en lo que creemos, y si no crees también, fortalecerte a través de lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, para tu vida. Como iglesia estamos leyendo, como le decía, la palabra, y bueno, la lectura que tocaba todas estas 2 semanas últimas pasó por Segunda de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas, que narra la historia de los reyes, narra los acontecimientes de los reyes de Israel, de Judá. Saludamos a los amigos y hermanos que se están conectando, Inés desde Plotier, Paola Rojas, Adriana, Amanda, que Dios le bendiga. Los reyes de Israel que son ejemplo, y quiero tomarlos hoy como ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué digo tomarlos como ejemplo? Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y ese es un misterio de la fe. Cómo una persona que vivía en el pecado, una persona que vivía haciendo cosas que no debía, como una persona que tiene una vida muy por debajo del estándar deseado, de repente Dios dice es un rey. Dios dice que es rey con él, porque dice reinaremos con él. Entonces, el Señor dice que somos reyes y sacerdotes y habla de la función de autoridad y la función espiritual también, ¿no? El tema es que ¿quién no ha soñado en su momento con príncipes y princesas, con reyes y reinas? Y de repente la palabra de Dios dice, vos sos un rey, vos sos una reina. Dios lo dice, no lo digo yo, no lo dijo alguien más, lo dice Dios. Entonces uno tiene que creérselo, tiene que decir, bueno, Dios dijo que soy un rey para él y tengo que actuar como tal. Se espera del rey algunas cosas, se espera del rey algunos requisitos, se esperaba de los reyes algunas actitudes, y eso quiero que pensemos en esta noche, y sobre todo vamos a detenernos en lo que dice ahí 2 de Crónicas 32, el manejo de las crisis según un rey. Cómo manejó una crisis uno de los reyes de Israel, uno de los reyes de la tribu de Judá, cómo manejó una crisis importante que quizás se asemeja a la que estamos viviendo hoy, cómo la enfrentó. Y
algunas lecciones que yo saco, por ejemplo, de conceptos que saco de las vivencias de los reyes de Israel, por ejemplo, es es que un buen inicio no garantiza un buen final y viceversa. No porque uno haya empezado bien significa que va a terminar bien. Si no nos corregimos, en algún momento nos vamos a desviar. Hay personas que se han confiado porque al principio las cosas les salieron bien y después se desviaron. Por ejemplo, Salomón, un rey que tuvo una experiencia única con Dios. Se le apareció Dios en sueño y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y él le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría como nadie tuvo, dice, jamás. El tema es que quizás Salomón se confió en eso y se relajó y llegó el momento en que descuidó esa sabiduría y terminó mal. O sea, él empezó bien, pero terminó mal. Vemos otros reyes de Israel que también empezaron bien y terminaron mal. Asa, un rey que en sus inicios, siendo joven, se enfrenta con 300.000 soldados a un ejército de 1 millón de etíopes y 32 carros cerrados, que era como decir que eran 32 tanques de guerra, comparado con el armamento que tenían los israelitas. O sea, los etíopes tenían todas las de ganar y Asa tenía todas las de perder. Pero Asa en esa batalla tenía algo muy fuerte y muy firme, que era su fe, y animó a su ejército y les dijo que no se desanimen, y los esforzó y los consoló y los exhortó, y todos salieron a la batalla. ¿Y qué pasó? Dice que en un momento el ejército comenzó a desbaratarse y enfrentarse unos a otros y terminaron huyendo los etíopes delante de Israel, porque la pelea no era de Israel, la pelea era de Dios. Entonces vemos que Asa empezó con el pie derecho, hizo reformas importantes, no permitió que su madre sea madre reina porque adoraba ídolos. Pero con el correr de los tiempos, Asa nuevamente tiene otra batalla. Viene otro rey, lo ataca, lo amenaza, lo sitia. ¿Y qué hace Asa? No hizo lo que hizo al principio. Como ya tenía plata en su bolsillo, tenía tesoros, tenía oro en el templo, con ese oro contrata un rey, contrata otro ejército para que lo defienda. Y viene la palabra de Dios, un profeta, y le dice: rey, te equivocaste. Tenías que haber hecho lo mismo que hiciste hace muchos años atrás. Tenías que haber confiado otra vez en Dios. Y por cuanto no confió en Dios, este rey que venía, que tenía menos soldados, tenía menos equipamiento, lo derrotó. Por eso digo esto, que un buen inicio no garantiza un buen final. Y también al revés. Hubieron reyes que empezaron mal, pero aprovecharon la oportunidad que Dios les dio y se corrigieron al final de sus días y Dios los bendijo y los restauró. Entonces, no porque vayamos caminando torcidos vamos a terminar en el pozo, o destruidos o torcidos. Hay tiempo para enderezarse, hay tiempo para encaminarse, hay tiempo para hacer las cosas bien, hay tiempo para corregirse, hay que mantenerse. Hay que hacerle mantenimiento diario a la fe. Mantenemos el auto, mantenemos la casa, mantenemos los muebles, ajustamos tornillos, porque hay que mantener las cosas para que no se deterioren con el uso. La fe pasa lo mismo, con la vida pasa lo mismo. Tenemos que mantenernos, a mí me gusta decir que una palabra nueva que nos enseñó la tecnología, esta era tecnológica, es una palabra que a mí me encanta, es el poder resetearse. El poder decir: empiezo otra vez, restauro todo otra vez y empiezo de cero. Y para no caer en la rutina, qué bueno es esto de hacer mantenimiento a nuestra fe, a nuestras emociones, derramarlas delante de Dios, sea llorando, sea orando, sea como sea, pero delante de Dios. Una cosa es llorar solos en nuestro rincón y otra cosa es llorar delante de Dios y decirle: Señor, me está pasando esto. Y esa es la mejor manera de mantenerse, de resetearse. Otro principio que extraigo de la vida de los reyes es que un mal pasado no es excusa para un mal presente y un mal futuro. Porque hubieron reyes que venían de familias que eran asesinas, familias idólatras, familias impías que adoraban a todos los dioses habidos y por haber. Pero de esas familias salieron reyes buenos, reyes piadosos, reyes misericordiosos. Un mal pasado no justifica que uno hoy se comporte de la manera que se justifica. El común dicho que tenemos es: y bueno, tuvo una infancia difícil, hay que entenderlo. Pero si en medio de esa infancia difícil te encontrás un día con Dios o te encontraste, eso te encamina hacia otro camino.
Por eso un mal pasado no es excusa para un mal presente, un mal futuro. No por ser hijo de ladrones uno va a terminar robando, no por ser hijo de personas estafadoras uno tiene que hacer de la estafa una carrera. Un mal pasado no es excusa, uno puede cambiar, uno puede redireccionarse, uno puede retomar el timón de su vida y decir voy a hacer las cosas diferente. A veces hemos tenido pasados malos como familia quizás, pero qué bueno es poder decir, bueno, ahora en Cristo lo hacemos todo otra vez. Comenzamos de cero. Nos olvidamos de todo eso amargo que vivimos y lo vivimos otra vez de otra manera, lo vivimos diferente, lo vivimos más confiados, más esperanzados. Uno debe decidir cada día. No, la vida no decide por uno. Porque a veces uno dice, y pasa que el barrio donde me crié, los amigos que tuve, ellos decidieron lo que yo iba a hacer. No, uno decidió en el día a día, uno decidió si iba a seguir esos caminos o no, si iba a escuchar los consejos o no. Entonces, vuelvo a repetir, un mal pasado no es excusa para un mal presente. Uno puede decidir cada día si va a cambiar o no va a cambiar, si va a redireccionarse o no va a redireccionarse. Otro concepto que extraigo de lo que estamos leyendo de los reyes es que no se puede reinar solos. Obviamente el rey es uno, como el rey era Salomón, el rey era David, el rey fue Robán, y cada rey en el trono siempre hay uno solo. Como en tu vida siempre hay uno solo, que en este caso es uno que decide. Pero lo importante es que los mejores reyes de Israel fueron los que se rodearon de gente piadosa y sabia. Gente que le aconsejaba, gente que lo guiaba, gente que lo direccionaba, sumos sacerdotes, sabios, profetas, gente que estaba para darle consejo. Entonces, uno no puede reinar solo, no podés vivir tu vida, y más en este tiempo, tiempos duros, tiempos de crisis, tiempos difíciles, es cuando uno más necesita ayuda, consejo, uno necesita dirección, necesita alguien que esté por lo menos escuchándole. Siempre hay alguien también para escucharte, siempre hay alguien. ¿Cuántas veces uno ha dicho, estoy solo, a nadie le importa lo que me pasa, a nadie le importa lo que vivo? No es así, no estamos solos, y gracias a Dios que tenemos una familia, la familia de la fe, los amigos. Entonces, no hay que quedarse solo, no se puede reinar solo. Hay que reinar con amigos, hay que reinar con siervos de Dios, hay que reinar con familia de Dios. Y si no tenés a nadie, buscá a alguien que tenga en la fe su mejor fortaleza, acércate a alguien que te anime, alguien que te dé un consejo diferente. Vemos un rey como Roboam, un rey joven, inexperto. ¿Qué hizo? Pidió consejo a los sabios que estuvieron con su padre, le dieron un buen consejo, y no. Llamó a los amigos, a los que se criaron con él, y ellos le dieron un consejo que era malo, un consejo destructivo. Y por ese consejo el reino se dividió. Qué importante es a quién escuchamos, qué importante es también a quién no escuchamos. Porque si él no hubiera escuchado a sus amigos, la cosa hubiera sido diferente. Si él hubiera escuchado a los ancianos, cuando en este tiempo se pierde tanto el valor de los años, el valor de la experiencia, el valor de las canas, el valor de los que han caminado un poco más que uno. Entonces uno tiene que rodearse de gente que lo direccione. No se puede reinar solos, no se puede. Veamos entonces qué podemos extraer de la vida de Ezequías. Este rey, que la lectura es para el día de mañana, pero como venimos leyendo ayer y hoy sobre Ezequías, quería hacer un raconto de su reinado. Y vamos a leer en 2 Crónicas 32 lo que dice Ezequías. ¿Cómo manejó una crisis Ezequías? Una crisis que fue de las más fuertes que tuvo el pueblo. Los ataca a Siria, que ya a todo esto venía conquistando, había llevado cautiva ya las otras 10 tribus, y ahora venía por Judá, la tribu de Judá, que era lo que quedaba, Jerusalén y las ciudades fortificadas de alrededor, y viene allí, a Jerusalén,
a rodearla para conquistarla. Dice 2 Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. O sea, no es que quería rodearlas, las invadió, ya venía invadiendo, venía, hasta que llega a donde estaba el rey, a los muros de Jerusalén, y se acerca y los amenaza. Y les dice ahí algo muy fuerte, muy interesante y que era verdad. Ningún rey había resistido los ataques del rey de Asiria, ningún rey había podido enfrentarlos. Siempre habían sido derrotados los que se enfrentaron a Sennacherib y a todos los ejércitos, siempre. Ninguno había podido defender, ningún dios había podido defender. Todo eso era cierto, pero lo que no era cierto es lo que dijo el mensajero, que Jehová no los iba a librar, que Jehová no tenía poder para librarlos. Entonces, a veces las amenazas de lo que te está rodeando y lo que nos rodea es verdad. Esta crisis es dura, esta crisis es fuerte, la gente está perdiendo, estamos en momentos duros, es verdad todo. Pero lo que no es verdad es que nuestro Dios no nos va a sacar adelante una vez más. Lo que no es verdad es que vamos a caer con todos cuando caigan. Lo que no es verdad es que no tenemos salida. Eso no es verdad. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué hizo Ezequías cuando recibe la amenaza? Dice que puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué bueno lo que hizo Ezequías. Saludamos a Belén, Adriana, Flor y Michel, Pastor Juan Maciel desde Mar del Tuyú, Marcela, Pastora Marcela, Gustavo Martínez desde Rosario, Dios te bendiga, Juan Paravicini, Amanda, hermano Juan, amigo, Dios lo bendiga. Puso capitanes y animó al pueblo. Ezequías no se quedó lamentándose, sino que juntó a la gente y no permitió que estas palabras de desánimo hagan efecto en el pueblo, sino que les inyectó palabras de ánimo. Qué importante es eso en este tiempo, inyectarle palabras de ánimo a la gente. ¿Cómo sigue la palabra? Leemos versículo 20, del mismo capítulo. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes de capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Qué bueno, esta historia que empezó mal, pero que terminó bien. Entonces quiero reflexionar un poquito sobre este evento de la invasión. Veamos en la historia del rey Ezequías lo que podemos aprender sobre cómo un rey enfrentó la crisis. ¿Cómo hacer cuando estás rodeado de una situación insostenible y de una amenaza irrefutable? Porque no es que posiblemente Sennacherib tenía fuerza, no, tenía mucha fuerza. Vamos a ver cómo hizo. ¿Cómo manejó la crisis el rey? Porque como reyes y reinas tenemos que manejar crisis a diario también. Cada uno en su palacio, que es su casa, cada uno en su palacio, que es su vida misma también, enfrenta las crisis. Lo primero es que en la victoria no hay que confiarse, ni relajarse. Es interesante lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib. No vino cuando estaban haciendo las cosas mal, vino después de un tiempo de fidelidad. Ezequías había reformado el culto, había restaurado todo lo que los otros reyes habían abandonado. Ezequías estaba ocupándose de la casa de Dios y estaba
ofreciendo el culto a Dios otra vez, estaba celebrando Pascua, estaba haciendo las cosas bien. Ezequías estaba ocupándose de lo que Dios quería que se ocupe. Y después de eso vino Sennacherib. ¿Cuánta gente que se ha desanimado porque dijo, cuando decidí enderezar mi vida, me comenzaron a pasar cosas duras, cosas difíciles? ¿Sabes qué pasa? Que tenemos un enemigo que no descansa. No descansa ni cuando estás de guardia ni cuando estás con la guardia baja. No descansa. Nosotros a veces nos ocupamos de Dios en momentos del día o cuando estamos mal. Pero el enemigo vive para pensar cómo destruirnos la vida, cómo arruinarte, cómo complicarte. El enemigo vive para pensar cómo destruir tu familia. Él no descansa, por eso no hay que relajarse. Ezequías no es que dijo, bueno, ya hice el templo, ya restauré el culto a Dios, ya borré a los idólatras del reinado, ya no me va a pasar nada, ya está todo bien. Por otro lado, si te están pasando cosas difíciles, no te sientas culpable. Porque a veces la culpa también es producto del obrar del enemigo que quiere hacerte creer de que te están pasando esas cosas porque te lo mereces. Quizás sí, quizás no, pero no somos quien para juzgarlo eso. Lo único que podemos hacer es humillarnos, no ni juzgarnos ni condenarnos. Lo único que nos queda es humillarnos. Si nos equivocamos, nos humillamos, no nos juzgamos. Si hicimos mal las cosas, nos humillamos, no nos juzgamos y menos juzgar a otros. Después de esta fidelidad vino Sennacherib. Qué importante es entenderlo eso. No vino porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Vino cuando estaban fortalecidos en su fe. Y en la lucha no hay que desanimarse. Lo que nos muestra Ezequías es que en todo momento mantuvo su ánimo fuerte, mantuvo su fe como sustento y no se desanimó. No se frustró, no nos dice la historia que agarró a patada de los muebles de la casa, que empujó a los hijos, que le gritó a los criados, que le gritó a su esposa. No dice la Biblia eso. No dice que agarró a patadas al perro echándole la culpa porque afuera había problemas. No dice de que pateó la puerta porque lo maltrataron en el trabajo. No dice eso. Dice que se animó y animó al pueblo. Entonces, un rey maneja así una crisis. No se relaja y no se desanima tampoco. Se prepara para lo que viene, se prepara para luchar la próxima batalla. De hecho, las batallas son los que le dan los laureles a los reyes y lo que le dan los premios. Así que conviene batallas. Otra cosa que aprendemos de cómo manejó la crisis es que hay que animar y animarse con las promesas. Él dice que juntó al pueblo y le habló al corazón. Qué importante es esto. Les habló al corazón y le dijo, gente, no se desanimen. Es cierto que afuera hay mucha gente, pero aunque ustedes no lo vean, con nosotros hay más. Y no estaba hablando de su ejército, ni estaba hablando de un ejército amigo. Estaba hablando de los ángeles de Dios. Y qué importante es esto, que él hable del ejército de los ángeles de Dios. Porque al final de ahí vino la salvación. Él le dijo, no se desanimen, no se amilanen, tranquilos. Y eso es importante, animarse y animar a otros. Hoy es importante eso, animarse. Ánimo, amigo, esta situación no nos va a matar, no nos va a destruir, vamos a salir adelante, anímense. Es un mandato en la palabra del Señor animarnos unos a otros. Es una orden que tenemos que acatar, de decir, vamos, la palabra dice, animaos con estas palabras cuando más veáis que vienen los tiempos, cuanto más cerca está la venida del Señor, tenemos que animarnos. Encontrás a un amigo y le das una palmada y le decís, vamos, seguí adelante que pronto viene el Señor, ya viene la recompensa, pronto viene el descanso, vamos, seguí adelante. Qué importante es esto. Qué importante, los antiguos cristianos cuando se juntaban, dice que el saludo que hacían cuando entraban al templo era, en vez de decir hola, ¿qué tal?, se decían Cristo viene, y el otro le contestaba, sí, muy pronto viene. Y así se saludaban los hermanos. Anímense con estas palabras, dijo el apóstol, y tenemos que animarnos, como hizo Ezequías. Dice que animó al pueblo, le dijo, ustedes no se preocupen, no es que minimizó la amenaza, sino que dijo, esta amenaza es grande. Pero más grande que la amenaza es la ayuda que tenemos de nuestra parte.
Entonces no negamos lo difícil de los tiempos, pero sí sabemos que Dios nos va a sacar adelante también. Entonces manejamos crisis conforme lo hizo este rey. Y hay que recordar siempre las palabras de Dios, no las palabras del enemigo. Ezequías podría haber juntado al pueblo y haberle dicho más o menos lo siguiente: miren, gente, estamos en problema. Afuera hay un ejército invencible que ningún pueblo ha podido vencer y enfrentar. Han conquistado las 10 tribus de Israel y ahora vienen por nosotros. Ellos tienen un montón de soldados y nosotros no tenemos tantos. Ellos están rodeándonos, en cualquier momento nos quedamos sin comida. Así que estamos en apuros y vamos a ver qué hacemos. Él podría haber dicho eso y era verdad todo eso. Porque era verdad que comparado con ese ejército no tenían chances. Pero ¿qué hizo Ezequías? Le dijo: afuera hay un gran ejército, pero acá adentro hay más. Recordó las promesas, recordó las palabras de Dios. Entonces, anímense, recuerden las palabras de Dios. Es difícil agarrar las noticias y decir todo aumenta. Entonces uno llega a la casa y dice: bueno, vamos a tener que comer menos pan porque está aumentando todo, parece que vamos a tener que sacar una comida diaria, los chicos van a tener que dejar de tomar leche una vez al día porque está difícil la situación, vamos a seguir así, vamos a morirnos de hambre todos, tranquilos, vamos a tener que ajustarnos, vamos a tener que comprar en vez de comprar unos jeans, vamos a comprar una ropa de trabajo que duran más, porque son tiempos difíciles. Si uno habla así, está repitiendo las palabras del enemigo. Qué importante es, por eso, llenarnos de la palabra de Dios y repetir las palabras de Dios y hablar esas palabras, que fue lo que hizo Ezequías. Y por último, algo importante de cómo él manejó la crisis es que pidió ayuda humana y divina. Y antes de que me olvide de no repetir las palabras del enemigo, estaba compartiendo hace un rato que me hace acordar un dibujito que ahora es muy común en estos tiempos, de un animalito que en cualquier situación, cuando cambian las cosas, comienza a gritar: ¡vamos a morir, vamos a morir! Y en cada momento, cuando alguien dice que pasó algo, lo primero que dice comienza a gritar: ¡vamos a morir, vamos a morir! Entonces, a veces pasa eso. Comenzamos a repetir lo que está pasando y hay gente que comienza a decir eso, dar grito de alarma, pero siempre es negativo. Vamos a morir, vamos a caer en ruina, vamos a estar destruidos, vamos a terminar en el tacho, vamos a caer en el pozo. No repita esas palabras, repita palabra de Dios, repita palabra de ánimo, repita palabra de aliento. Hay que pedir ayuda humana y divina. ¿Qué hizo Ezequías? Recibe la amenaza. Vuelvo a decir, la amenaza era dura y era verdad y era fuerte. No se resistan. Ninguno de ustedes puede hacer frente al ejército. No tienen caballos, no tenían caballos, ni siquiera tenían jinetes para los caballos del enemigo. No tenían, o sea, ni jinetes tenían. Con eso nos habla de cuán difícil estaba la situación que estaban viviendo. Era verdad todo. Pero, ¿qué hace? Y le dijo uno de los mensajeros de Ezequías, le dijo al mensajero de Senaquerib, le dice: hablanos en lengua que entendamos nosotros nomás para que el pueblo no se desanime. Y el mensajero dice: no, todos tienen que entender esto porque están destinados a comer de su estiércol y beber de su orina, porque no van a poder contra nosotros. Era fuerte el mensaje. Saludamos a Emma desde Salta, hermano Hugo, Daniel Urueña desde Buenos Aires, qué bendición, hermano Hugo. Ana Gentili desde Pifarré, que Dios bendiga, hermano, familia Pifarré. Gastón Valenzuela de Buenos Aires, José Romero, hermano, que Dios bendiga, siervo. Sara Samán desde Perú, hermana Sara. Julio, Dios lo bendiga. Ricardo Weschler desde Centenario, que Dios lo bendiga. Gracias, amigos y hermanos, por estar. Entonces, pedir ayuda humana y divina. ¿Qué hizo Ezequías? Pidió ayuda humana, le pidió ayuda. Vayan a consultar a Isaías y díganle que ore. Qué lindo es tener a alguien a quien pedirle oración. Qué bueno es tener a alguien a quien poder decirle: orá por esta situación. Y Ezequías tenía a Isaías, hijo de Amós, el profeta. Y dice que le dijo: vayan y díganle a Isaías que consulte a Jehová, a ver qué dice Jehová.
Pero no se quedó con pido oración. Dice que él también fue por otro lado al templo y entró en el templo y leyó las cartas a Dios. Y le dijo a Dios, acá está la amenaza del enemigo. Acá está lo que el enemigo dice de nosotros. Y le dijo a Dios todo lo que él sentía. Es verdad que nadie ha podido resistirlo. Es verdad todo. Es verdad. Pero qué bueno es que él estaba ahí pidiendo ayuda, diciendo, Señor, esta es la amenaza, pero te vengo a pedir ayuda. No rendirse ante la amenaza por más verídica que sea. No rendirse por más cierta que sea la amenaza. Si no viene de Dios, no hay que aceptarlo. Y así que Ezequías hizo eso, pidió ayuda humana y divina. Busquen a Isaías, pídanle que ore. Y él se fue y buscó a Dios. Qué sabio actuar del rey, qué justo lo que hizo. Y después confiar en la oración hecha. ¿Cuántas veces uno hace una oración y después hace algo por las dudas que Dios no actúe? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que hacemos una oración y después intervenimos por si Dios se olvidó de lo que le pedí. Hay un hombre de Dios, hubo un hombre de Dios hace muchos años, en el siglo antepasado, que escribió un libro muy fuerte sobre la oración, el intercesor, y él contaba experiencias en las que Dios incluso hasta le decía, estas fueron vivencias de él, no significa que nosotros tenemos que vivirla, porque de hecho la palabra nos habla de insistir, pero en el caso de este hombre que Dios le quería enseñar el poder de la oración y la intercesión, porque ese era su ministerio, hubo un momento en que Dios le decía que no le repita una oración 2 veces. Y él contaba de que él no entendía por qué Dios le pedía eso cuando la palabra habla de insistir, de ser persistentes. Claro, porque la enseñanza para él era esa, que él como intercesor no podía darse el lujo de dudar que Dios le había escuchado. Él tenía que creer que la oración que hizo había sido oída y que todo estaba en movimiento. Entonces hubo momentos en los que él estaba, él escribió en su diario, estuve tentado a pedirle a Dios otra vez por esta situación. Pero me acordé que él me había dicho que aprenda a descansar en la oración y tuve que acostarme sin hacerlo. Seguramente Dios sabía que él pensaba en orar, pero la obediencia de este hombre era esa. Él tenía que aprender a orar una vez y esperar. No le digo que ore una sola vez, oremos todas las veces que podamos, pero confiemos en cada vez que oremos. Confiemos en cada oración que hemos hecho. Confiemos en que Dios nos escuchó y puso algo en movimiento cuando nos escuchó. Como dijo David, Él oyó mi voz desde los cielos y grafica cómo Dios interviene, que se monta sobre un querubín y que voló sobre las alas del viento, que lanza relámpagos, truenos, que se estremece la tierra, que salen rayos. O sea, Él se imaginaba a Dios que cuando lo escucha se levanta y sale a pelear a su favor. Y así tenemos que creer también lo mismo. ¿Cuántas veces hacemos una oración, le pedimos a Dios y por las dudas le pedimos a otros por si Dios no lo hace? Pero aparentemente no pasó eso con Ezequías, porque no nos dice que hizo la oración y le dijo al pueblo, prepárense a pelear porque por si Dios no nos salva. Lo cierto es que esa noche, aparentemente, la historia dice que estaban durmiendo. Y mientras dormían, el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados. ¡Qué linda batalla para pelear! ¡Qué linda batalla para haber estado ahí! Que el ángel salga y se encargue de mis asuntos que ya le encargué a Dios. Eso nos enseña cómo pelear nuestras batallas, nuestras crisis. Así que, un consejo final, amigo, hermano, en la próxima crisis, actuemos como reyes o reinas. En las próximas crisis y en esta que estamos pasando, si la vivís como crisis o no, si estás rodeado por una situación insostenible, inesperada, que no te la viste venir, actuemos como reyes y reinas.
animemos a los de alrededor, pidamos ayuda a gente espiritual, recordemos las promesas del Señor, tantas batallas hay por venir. Y vuelvo al principio, a lo que dije cuando dije que Ezequías sabía lo que estaba hablando, cuando él dijo, mayores hay más con nosotros que con ellos. Él estaba evocando e indirectamente invocando a los ángeles del Señor. Y después, qué interesante es que un ángel viene y mata, un solo ángel, 185.000 soldados. Hoy usted y yo podemos decir eso y podemos decir otra cosa más importante. El que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, también dijo, yo he vencido al mundo, no temáis, confiad, yo voy a estar con ustedes siempre. Mayor es el que está en el mundo, en nosotros, que el que está en el mundo, dice la palabra. Así que hoy yo puedo enfrentarme ante una situación de esta índole, de esta envergadura y decir lo mismo. Tranquilo, enemigo, te llame como te llame, porque primero que no estoy solo. Dentro mío está alguien que aunque no lo vea yo, dice que está dentro mío. Aunque me abran con una sierra y no lo encuentren, él dijo que iba a estar dentro mío y dijo que iba a estar conmigo. Y no solamente eso, también dijo que iba a enviar a su ángel alrededor de mí y también que iban a estar siempre alrededor nuestro, guardándonos los ejércitos invisibles. Así que tranquilo, enemigo, porque no estamos solos. Qué bueno poder decirlo, poder repetirlo, poder recordarlo y actuar como reyes y reinas. Así que vamos a orar. Que sea cual sea la situación que nos toque vivir, saquemos al rey que tenemos dentro, saquemos a la reina que tenemos dentro. Y hablo de esto porque el que mantuvo la moral en alto del pueblo fue el rey. El que mantuvo la moral en alto de aquel pueblo asustado quizás fue el rey. El que tiene que mantener la moral en alto en tu familia eres tú, hijo de Dios, hija de Dios. El que tiene que mantener la moral en alto en la sociedad eres tú, iglesia, siervo, sierva de Dios, hijo de Dios. Vamos a orar. Que el Señor nos sostenga con su palabra, con sus promesas, que el Señor nos siga apuntalando conforme a nuestra fe. Padre, te doy gracias por tu iglesia, mis hermanos, amigos, los conocidos, los desconocidos. Tú los conoces, nos conoces también, sabes lo que estamos viviendo, sabes lo que nos falta y sabes si estamos rodeados por una situación difícil, insostenible, inesperada. Algunos están viviendo un ensañamiento del enemigo, algunos están viviendo situaciones duras. Pero yo te ruego, Señor, que así como libraste a Ezequías de Senaquerib, así como enviaste a tu ángel a salvar a tu pueblo, a tu siervo que clamó a ti, que en este tiempo, en este día, en esta hora, Señor, envíes tu palabra libertadora, tu palabra restauradora, tu palabra de ánimo, de fe, a tus hijos, oh Dios, que envíes tu palabra en contra del enemigo que está amenazando a tu pueblo, y todo plan, todo designio, en el nombre de Jesús, toda estructura que se ha montado en contra de tus hijos, caiga bajo el poder de tu mano, bajo el poder de tus promesas, Señor, y tu iglesia se levante una vez más fortalecida, tu iglesia se levante una vez más con su fe robustecida. Bendice a mis hermanos, oh Dios, fortalece al que llora en la noche en silencio, anímale, en el nombre de Jesús. Padre, envía palabra sobre el cuerpo enfermo, enviamos palabra de sanidad, de salud, vida para esas células muertas, vida para esos órganos que no están respondiendo, en el nombre de Jesús. Padre, enviamos tu palabra para aquellas mentes que están turbadas, que no saben qué decisión tomar. Venga la luz tuya, la sabiduría del cielo para guiarle, para alumbrarle, Señor. Levanta en este tiempo un pueblo fuerte, levanta en este tiempo un pueblo que sobreviva a toda situación por su fe, gracias a su fe. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que hiciste siempre. Gracias por lo que harás en este tiempo.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Termino con esto. La generación que salió de las guerras, una generación que sufrió, pero también fue la generación que después marcó el inicio de una nueva civilización, con la inventiva, con la fe, con el esfuerzo. De la misma manera, creo que la generación que sale de este tiempo va a ser una generación que va a marcar diferencia. Una generación que, con su fe, que no se dejó avasallar, va a marcar una diferencia. Y espero que seas de esas personas, que marque una diferencia, que seas un sobreviviente de este tiempo, que salga adelante y saque a otros adelante. Que Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida, en paz, que la gracia de Dios esté contigo. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar.